Un barco fantasma es un barco tripulado por fantasmas. El término también puede usarse para aludir a un barco real que ha sido avistado a menudo como una aparición, tras hundirse, o a un barco hallado flotando sin tripulación a bordo. Por eso, hoy te presento el Octavius, el barco fantasma que navegó por 14 años. Así que ponte cómodo, porque comenzamos. En pleno siglo XVIII, el mundo de la navegación comenzó a presionarse con un nuevo reto. Era encontrar el paso del noroeste. La época de los descubrimientos de continentes y de islas perdidas ya habían tocado su fin, y por aquel entonces uno de los grandes objetivos que quedaban pendientes en el mar era encontrar una vía que, bordeando América del Norte, consiguiera conectar al Océano Atlántico con el Pacífico mediante una ruta corta. Sin embargo, para ello había que cruzar el temido Océano Ártico, donde el hielo y los icebergs complicaban la misión. Muchos barcos se lanzaron a la aventura sin éxito. Posiblemente el caso más conocido sea el de Terror y el Erebus, dos embarcaciones que quedaron atrapadas en el hielo del Ártico en 1845 y que no fueron localizadas hasta el año 2016. El principal problema que tenía esa vía era cruzar el estrecho de Lancaster, una franja muy estrecha de agua que solo podía atravesarse en verano, pues en el momento en que estaba el frío, las gélidas temperaturas convertían el agua en un bloque de hielo que impedía la navegación y terminaba por provocar que los barcos quedaran encajados en un desierto de hielo, donde sus tripulantes terminaban falleciendo ante la falta de agua potable y de comida, a miles de kilómetros de distancia de cualquier punto civilizado. Principalmente en ese contexto apareció la leyenda de Octavius. Esta goleta comenzaría su viaje el 10 de septiembre de 1761, cuando la embarcación partió de Londres con destino a China, comandada por el capitán Hendrik van der Heul, quien fue ex general del capitán Kidd. Tardó varios meses en llegar al país asiático, y una vez ahí cargó sus bodegas con el objetivo de regresar a Reino Unido, pero nunca lo hizo. Varios meses más tarde, cuando el barco no había regresado a Londres, comenzaron las pesquisas para tratar de saber qué había pasado con él, pero nadie sabía absolutamente nada, solo que había alcanzado su destino y que había partido de regreso a las Islas Británicas. De esta manera, el Octavius desapareció en algún momento de 1762, pero nadie había conseguido encontrar su rastro. En principio, la ruta original del barco solo planeaba un viaje de ida y vuelta desde Londres hacia China, sin más objetivos que hacer, más que un intercambio comercial bastante habitual en aquella época. Sin embargo, la sorpresa llegaría 14 años después de que la embarcación hubiera desaparecido. Era el 11 de octubre de 1776 cuando otra embarcación, el Herald, se encontraba faenando en el Atlántico Norte, cuando de repente su vigía pudo observar cómo otro barco se acercaba hacia ellos. Prácticamente a su lado, tanto Warren como el resto de tripulantes pudieron ver que buena parte de la cubierta del barco se encontraba congelada, con el casco muy dañado y con las velas rotas. Así que decidieron mandar una pequeña avanzadilla en una barcaza para ver más de cerca qué es lo que había ocurrido. Cuando llegaron al barco, aquellos miedos se hicieron realidad. Los 28 marineros que formaban la tripulación estaban tumbados en sus literas, cubiertos por numerosas mantas, pero todos muertos por congelación. A continuación, acudieron a las despensas, donde vieron que todas las reservas de agua y alimentos se habían agotado. Antes de abandonar el barco, Warren acudió al camarote del capitán, en busca del libro de bitácora, donde seguramente se podía dar alguna explicación de lo que había sucedido. Pero en aquel habitáculo había 4 cuerpos más: una mujer abrazada a su hijo, un hombre con un pedernal y una barra de metal, y el propio capitán, sentado en una silla frente a su cuaderno de bitácora, aún con la pluma en la mano. En vista de lo sucedido, el capitán ordenó a uno de sus hombres que recogiera aquel libro, para analizarlo más tranquilamente desde el propio Herald, poniendo aquella avanzadilla rumbo hacia su barco. Pero las sorpresas no habían acabado ahí.
cuando el capitán revisó pormenorizadamente el cuaderno, descubrió que solo tenía la primera y la última página, pero en ellas había suficiente información. El barco estaba realizando una ruta entre China y Reino Unido, pero entonces, ¿qué hacía perdido ahí? Efectivamente, era el Octavius, algo que confirmaban las fechas del cuaderno de bitácora. La primera página había sido escrita el 10 de septiembre de 1761, es decir, el día que comenzó su viaje hacia China, y la última fue escrita el 11 de noviembre de 1762, en la que aseguraba que el barco llevaba 17 días atascado en el hielo y que la situación era catastrófica. O dicho de otra manera, el barco que acababan de encontrar, es decir, el Octavius, llevaría perdido 14 años. Quizás habían decidido tratar de encontrar el paso del noroeste en su regreso a casa, y aunque no lo supieran, en realidad habían logrado su objetivo de forma póstuma. A día de hoy, los expertos se debaten entre si la historia es real o simplemente es una leyenda. Pero sea como sea, alentó a que numerosas embarcaciones trataran de encontrar el paso del noroeste. No sería hasta el año de 1906, cuando el Roald Amundsen lo consiguiera, abriendo una ruta que hasta la fecha había sido impenetrable, salvo por el Octavius, aunque su tripulación nunca llegó a saberlo. Y bien, ¿qué te pareció esta historia? Cuéntame qué otra historia de barcos fantasmas conoces, y cuéntame si ya sabías esta historia. Te invito a que les des like a este video, además de compartirlo y darle like a la página de Facebook. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube y a que actives las notificaciones para no perderte de ningún video nuevo que se publique. Recuerda que hay video nuevo todas las semanas. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.